Se dice que bla, bla, bla. Se dice. Pero tú solo debes de escuchar Pláticas Constructivas. Y ya vamos a empezar el episodio de hoy del podcast de Bienes Raíces para que vivas, construyas, inviertas o solo te ubiques. Comenzamos. Fíjate que sí, tuvimos ahí la fortuna de poder servir, en este caso, a la gente, ¿no? A través de de las juntas de conciliación y arbitraje durante un periodo de 12 años, aproximadamente. Esa parte, en su momento te puedes decir que a final de cuentas se dio una parte muy importante del tema de la impartición de la justicia laboral, ¿no? Las juntas de conciliación en su momento, son las que eran encargadas precisamente de llevar a cabo lo que es la impartición de la justicia laboral. Como todo, tenemos que transformarnos, mejorar. Hubo una reforma precisamente en 2019 donde precisamente cita que ya las juntas de conciliación van a dejar de existir y se crearían se crearon ya en este caso juzgados laborales actuales, que los que tenemos en toda Baja California a nivel nacional. Es decir, que los procesos son más cortos. Sí, exactamente. En esta parte si nosotros comparamos eso que se llevaba anteriormente con el sistema tradicional, que te puedo decir que son las juntas de conciliación y arbitraje, pues te puedes aventar 10 años. Hay juicios, por ejemplo, 2005, 2004, que todavía están vivos, ¿no? Entonces, podría estar años en este caso en ese tipo de procesos, ¿no? Sí. ¿Qué pasaba muchas veces? La gente se desespera, a final de cuentas la gente dice, ¿dónde está la impartición de la justicia laboral? Sí. ¿Por qué estará tanto ese tipo de procedimientos? Entonces fue a raíz de, en este caso, que por propuestas que se hicieron a nivel federal, que hubo un cambio en este caso en la impartición de la justicia federal y dejó de existir la figura del presidente de la Junta de Conciliación. Okay. Anteriormente un presidente de Junta es el que te resolvía tu asunto en conjunto con el representante obrero, el representante patronal, y son los que decían qué es lo que está pasando en tu proceso, ¿no? Ganan la parte trabajadora o ganan la parte patronal, fíjate cuenta, ¿no? A raíz de que esta nueva reforma se cambia en este caso, existe únicamente un juez laboral, okay, que es el que va a decidir, va a analizar tus pruebas, las que tú presentes en su momento dado, en el caso de un despido, ¿no? O sea, qué tipo de declaraciones, testimoniales, documentales vas a presentar para llegar a un punto, una conclusión de definir cuál de las dos partes, en este caso, tiene la razón en ese proceso, ¿no? Digamos que es menos burocrático. Sí, estamos hablando que en este nuevo proceso se entiende que no dura ni un año, ¿no? Este tipo de instancia legal, ¿no? Tendría que resolverse lo más rápido posible porque te da la oportunidad de ser un procedimiento oral, donde tú estás ante el juez, sentado precisamente exponiendo tu caso directamente, el juez te está escuchando, sí. el juez empieza a intercambiar preguntas con las partes que están involucradas en este proceso, y se entiende que es una apertura mucho mayor para que haya conciencia precisamente ante el juez de cuál es la verdad de los hechos, ¿no? Fíjate que en ese punto bien importante, ¿no? Porque mucha gente dice, se ha preguntado, oye, pues, ¿qué va a pasar con mi caso que tengo yo ahí, no? Sí, claro. Se entiende que las juntas van a cerrar. Tiene un ciclo ya de vida ya determinado, donde se entendería que ya deben terminar hasta el último juicio y cerrar, en este caso, las instalaciones de las juntas, tanto estatales como federales, ¿no? De hecho, ya en Baja California, a nivel nacional, las juntas federales son las que van más adelantadas con esta nueva disposición. Sí. Son las que han estado trabajando con todos los casos para sacarlos lo más rápido posibles y que se resuelvan lo más pronto posible, ¿no? La junta no puede cerrar hasta no concluir el último caso. ¿Cuáles son las etapas del procedimiento de conciliación? Fíjate, en la parte que con el nuevo sistema, me refiero, porque el anterior sistema, hablando del sistema tradicional, era votar la conciliación, en este caso, previa a través de la Procuraduría de Defensa del Trabajo. Este nuevo sistema hay una división totalmente entre lo que es la conciliación y la impartición de la justicia laboral, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque aquí con esta nueva reforma se requiere que tú previamente vayas al centro de conciliación que corresponda, en este caso, a votar previa a una conciliación, porque ahí te van a otorgar una constancia para tú en un momento dado establecer si vas a conciliar o no vas a conciliar. Tú no puedes ir a demandar hoy en la actualidad ya ante el juzgado laboral sin haber agotado esta instancia previamente. ¿Qué es la constancia de no conciliación? Es correcto. ¿Por qué se busca esta parte? Porque a final de cuentas se busca que prevalezca la conciliación. Es decir, está buscando que el patrón tenga mayor acercamiento junto con el trabajador ante esta instancia, te refiero, centro de conciliación, y busquen precisamente a venir ese conflicto que se pueda dar, ¿no? Por eso creo que esa parte fue muy atinado el citar que el hecho que previo a tu demanda tienes que tener esa constancia de no conciliación, en este caso, para poder, así que demandar. ¿Qué pasaba anteriormente? Fíjate, les pongo un ejemplo. Sí. Pasaba que muchos del patrón ni siquiera se enteraba de lo que estaba pasando en un juicio, ¿no? Claro. O sea, me refiero, después de 5 años te llegó una demanda millonaria, ¿no? Porque no era obligatorio acudir a las citas de conciliación. Y en esa parte, después de 5 años, espérame, que aquí el trabajo se dejó presentar solo, ¿cómo es que me está demandando? ¿Y por qué después de 4 años o 3 años me viene a notificar apenas la Junta de Conciliación? Okay. Muchas por el cúmulo de trabajo dejaban el expediente ahí, no lo notificaban, o por cuestiones de que no estaba el nombre correcto del patrón y tardaba años el trabajador a lo mejor en subsanar todo eso. Okay. Y al hacerlo, pues te llegaba una demanda
pues de 5 años, imagínate, salarios caídos, ¿no? ¿Y es válido eso? ¿No? Sí fue válido en su momento, hasta que llegó la reforma del 2012, donde está limitado a un año de salarios caídos, ¿no? O sea, anteriormente tú puedes demandar antes de 2012, tú tienes un juicio del año 2007, 2010, y si lo llegas a perder como empresa, pues olvídate, imagínate todos los salarios caídos hasta en la actualidad que tendrías que pagar, ¿no? Ahí sí convenía que durara mucho. Eso era lo que sucedía y lo que procuraban, ¿no? Es correcto, exactamente. Mucho. Entonces se empezó a prestar como más que nada que una impartición de justicia como un negocio, ¿no? Ajá. Ya sabes que, bueno, pues deja que duerma 5 o 7 años, al cabo que está perdido el caso, al rato voy a ejecutar la empresa y esa reforma fue impulsada mucho también por el sector empresarial a nivel nacional, ¿no? De que buscaran ya precisamente establecer las reglas correctas en cuanto a lo que es el tema de impartición de justicia laboral, y también tuvo mucho que ver con el tema de nuestros vecinos, Canadá, Estados Unidos, que obligaron básicamente a México a subirse en una impartición de justicia más clara, más precisa, más honesta, y fue precisamente que se vienen todas estas reformas, ¿no? Ok. Yo como empleado, ¿por qué tengo que llegar a conciliar? Es una opción, a final de cuentas no es obligación, ¿no? Es una opción que tú tienes para poder buscar un conflicto. Yo siempre he dicho que el canal de solución a un conflicto es la conciliación. O sea, tú dices, ¿sabes qué? Bueno, a final de cuentas, ¿qué puedo esperar de un proceso que a lo mejor ahorita con un nuevo sistema, si bien puede durar un año, porque básicamente es el tope que se puede decir que se tiene, pero es inversión de tiempo, inversión en pagos de asesores externos, ¿no? Claro. Tanto para el patrón como para el trabajador. Entonces, ¿qué pasa? A final de cuentas, si el patrón te ofrece de entrada al momento de una terminación, digamos, una terminación de la relación laboral, 50 mil pesos, porque eso es tu 100%, o sea, tus 90 días, tus vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, y a la par de un año, pues a lo mejor me voy a llevar menos, porque depende de la moneda ahí cómo salga, o me voy a llevar más, ¿no? Pero también implica que yo voy a invertir en tiempo, en pago de abogado. Entonces, la opción de conciliar es, ¿sabes qué? Bueno, pues aquí están tu 100%, vamos negociando a lo mejor no el 100, la mitad, y al final de cuentas cierras un posible escenario legal, ¿no? Yo siempre he dicho que las relaciones laborales deben de ser parejas, ¿no? O sea, al final de cuentas tú debes de crear un clima, una armonía en tu trabajo como empleador, también igual, donde el trabajador llegue contento, a gusto, porque al final de cuentas va a ser más productivo. Tú creas un escenario de conflicto, hostigamiento, y al final de cuentas, digo, ¿cuántos hemos visto nosotros, pues, demandas por hostigamiento, tanto sexual como laboral, por los empleadores o por alguna persona que tiene un puesto de jefe y que no sabe ser líder y que termina en un conflicto, ¿no? Claro. Entonces, la parte que nosotros insistimos mucho en el tema como asesores laborales es: analiza tu clima laboral interno, busca estrategias, en este caso de negociación, privilegia la conciliación antes de irte a un problema, ¿no? Si no se llega a un acuerdo favorable para ambas partes, ¿qué sigue, Alberto? Sí, si hablamos nosotros que estamos ya agotando la etapa digamos, la etapa ante el centro de conciliación, si hay un supuesto donde ya no hubo ningún acercamiento, donde al final de cuentas realmente la relación está rota, lo que pasaría en ese supuesto es que al trabajador le entregaría una constancia de no conciliación, y esa constancia le permitiría precisamente ya ir a demandar ante el juzgado laboral con los requisitos que en su momento debe de presentar una demanda. En este caso depende del tipo de acción que pueda ser, pues, un despido injustificado, una acción de rescisión cuando el trabajador o el patrón, incumplió con alguna de las obligaciones que debe tener, que es, pues, muy común que puede pasar, ¿no? Modificación de salario, cambio en este caso de puesto, falta en este caso de otorgar seguridad social. Entonces son elementos que muchas veces se pueden plantear y que se pueden dar en este caso. Perfecto. Ahora continuamos nuestra plática, pero antes, información que tienes que tener a la mano. Te la damos aquí, en Notas Constructivas. Con el nuevo modelo laboral, en los conflictos laborales se privilegia la conciliación entre las partes, por lo que los trabajadores, sindicatos y patrones deberán intentar, previo al juicio laboral, la conciliación. Se espera que por lo menos el 60% de los casos laborales se solucionen mediante la conciliación. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como los centros de conciliación de las entidades federativas, serán los componentes de substanciar el procedimiento de conciliación que deberán agotar las partes antes de acudir a los tribunales laborales del Poder Judicial. Ya tienes la información. Ahora continuamos con nuestra plática constructiva. Hay que recordar que el contrato laboral, pues, se rige por la Ley Federal del Trabajo. Nos habla de ciertas modalidades o ciertos tipos de contratos que podemos utilizar nosotros a lo largo de nuestra vida laboral. Pero también muy importante el comentario que hacías referente a otro tipo de contrato de otra naturaleza distinta, que es el mercantil o el civil, donde precisamente muchos empleados los utilizan precisamente para la prestación de un servicio profesional, ¿no? Que se puede dar entre una empresa y una persona directamente, ¿no? Pero en el caso particular del tema de los tipos de contrato, la ley nos habla de contratos por tiempo determinado, por tiempo indeterminado, por obra determinada también igual, que son aquellos que por su naturaleza
tienes que expresar claramente por qué estoy yo citando un contrato por tiempo determinado. Yo no puedo llegar como empleador y decir al trabajador, sabes que te voy a dar un contrato de 30 días, pero tengo que justificar necesariamente por qué es de 30 días. Si no está justificado, se entenderá que es un contrato por tiempo indeterminado. Entonces, hay que cuidar mucho el esquema de contratación cuando en el momento estamos nosotros entablando una plática, una entrevista con un posible candidato a ocupar un puesto dentro de una empresa, que esté justificado el tiempo determinado. Ejemplo, te puedo citar. En el caso de gestación es muy común que la persona al momento de presentar su incapacidad previa, 45 días posteriores, a final de cuentas, ambas suman días, en este caso, que se debe ausentar la persona por estado de gestación. Sí. Yo puedo dar un contrato por tiempo determinado, en este caso, estableciendo una cláusula muy claramente que únicamente sea por tiempo determinado por el hecho de que está cubriendo una incapacidad de una persona. Sí. Si no lo hago claramente en ese supuesto, el trabajador tendrá todo el derecho a reclamar y decir, espérame, a mí nunca me dijiste por qué la naturaleza de 30 días. Si no está acreditado de esa manera, pues yo podría, de alguna manera, en este caso como trabajador, pues levantar la mano y si estoy inconforme con lo que me estás ahorita diciendo que me vas a liquidar, porque realmente no está, o me vas a pagar mi finiquito, porque realmente pues ya no está debidamente el contrato estructurado, ¿no? Por eso es bien importante. Se entendería, exactamente, de alguna manera se entendería que si tú no estableciste claramente el porqué de un contrato de esa naturaleza, se va a entender como un despido injustificado. Y ahorita con ese nuevo esquema, muchos les platico, los jueces están muy observadores, tanto los documentos, pruebas que tú presentas en un proceso. Entonces el juez inmediatamente se va a cuestionar, espérame, es un contrato de 30 días, ¿pero por qué? O sea, no dices tú por qué estás haciendo 30 días. Entonces, muy abusados en esa parte. Hay que estructurar correctamente los contratos, analizarlos que tengan realmente las cláusulas que se advierten en el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, que tiene que ver con todos los requisitos que debemos nosotros de satisfacer dentro de una relación laboral. Pero también igual pasa, como hace un momento Mina lo compartía, que muchas veces te puedo ofrecer a lo mejor un contrato asimilable al salario, que es totalmente diferente a un contrato laboral. El asimilador al salario no goza en este caso de seguridad social, a final de cuentas tiene un contrato que se entiende que muy similar a una relación laboral, pero no conlleva la totalidad, en este caso, de la responsabilidad como tal. Yo siempre he dicho que como una parte de regular correctamente tu empresa, está a disposición de ese tipo de contratos, pero mejor regúlala correctamente con un tema laboral, que lejos de rato de pensar si estás dando indicaciones a un trabajador, estás fijando un horario, estás fijando los días que va a laborar, pues ya se convierte en este caso en una relación laboral. ¿No? Exactamente. Salvo en el caso, también igual, de un contrato de carácter mercantil o civil, que es un contrato de servicio profesional, que tú le asignas a una persona para desarrollar un trabajo especial en tu empresa. Que de alguna manera pues está sujeto a su propio horario, está sujeto a sus condiciones, cómo va a cumplir, pero sí hay una meta que tiene que entregarte cierto trabajo. Entonces ahí entenderíamos que es un contrato totalmente de otra naturaleza mercantil o civil, ¿no? Y a mí me gustaría abordar ese tema del mercantil, porque finalmente la mayoría de los comisionistas, quiero entender que se tiene un contrato mercantil, pero tienes obligaciones como un contrato laboral. ¿Qué pasa, Alberto? Fíjate que es un tema de confusión. Me refiero a confusión porque muchas de las empresas son muy fáciles de hacer. Te voy a un contrato mercantil, ¿no? Pero te quedo aquí todos los días a las 8 de la mañana, va a estar vendiendo conmigo, vendiendo de aquí conmigo, ¿no? El contrato mercantil, su naturaleza principal es esa, precisamente de comisionista. Yo salgo a tener mis tiempos, a final de cuentas, como los voy a llevar a cabo, porque estoy sujeto a la venta de un producto y de ahí me van a dar una comisión. No se entiende que me van a dar en este caso un salario. Pero también la ley lo prevé en este caso que tú puedes ser un trabajador comisionista con un salario base, en este caso de garantía, digamos un ejemplo, ¿no? Y aparte tus comisiones, ¿no? Simplemente que cuando yo voy a hacer un cálculo de una terminación de la relación laboral, sea por despido o sea por renuncia voluntaria o por terminación de un contrato, tengo que integrar correctamente todo lo que ganó durante un año de comisiones para poder llegar a un promedio diario, en este caso de salarios, ¿no? Es decir, si yo tuve comisiones variantes durante el año, a final de cuentas tenemos que sumar todas y de ahí vamos a sacar nosotros un salario diario promedio para poder definir el caso de una prestación laboral, ¿no? El tema de los emprendedores, vamos empezando una empresa y nos olvidamos del tema laboral, ¿no? Estoy pagando en efectivo, ¿sabes qué? Después lo doy seguro, el otro mes lo doy seguro. O sea, realmente no estoy cumpliendo con la esencia de una relación laboral, que es tanto respeto a los derechos del trabajador, como respeto también para la parte patronal, que es la que está aportando una fuente de empleo, ¿no? Sugerimos mucho nosotros siempre no olvidarte del laboral. Vas a emprender un negocio que sabes que vas a invertir, pero también piensa que a largo plazo, si no lo haces correctamente, te va a costar. Entonces, de nada me serviría a mí estar ahorita ganando, si a la par de 5 meses me llega el seguro social y me va a pagar, cobrar un multonón, aparte en este caso la multa, capital constitutivo de cada trabajador que en su momento no le pagué. Entonces, la sugerencia es buscar también esa opción de que cuando estoy emprendiendo un negocio también contemple correctamente esa parte.
laboral, ¿no? Sí. Para evitar un conflicto más adelante, ¿no? Ahora, ¿las empresas están obligadas a entregarte a ti, trabajador, el contrato que estás firmando? Sí, es correcto. La ley refiere en este caso con la obligación de como empleador de entregarle al trabajador un ejemplar del contrato individual de trabajo. ¿Y si no te lo entrega? Es muy común, te diré, no es yo creo que fíjate, aquí hay un supuesto, ¿no? Yo voy muy contento de querer buscar chamba, lo quiero es trabajar, y muchos dicen, yo te firmo ninguna bronca, yo quiero trabajar, al final de cuentas, porque necesito en este caso, como trabajador, apoyarme, ¿no? Y es muy común que pues, se firma todo el trámite, se queda en recursos humanos, el área legal, y al final de cuentas nunca recoge el trabajador su contrato. Pero en un escenario legal sí teníamos obligados a entregarle un ejemplar. Muchas empresas, Miriam, Alberto, celebran contratos de outsourcing. Sí, claro. Es muy conocido aquí. Tengo entendido que en la nueva administración lo llevan a controlar un poquito. ¿En qué parte estamos con eso? Sí, es correcto. La nueva reforma en este caso nos habla que no puede existir en este caso ya básicamente una empresa. Desaparece el outsourcing. Sí, desaparece el outsourcing. Tú para poder utilizar alguna empresa externa de tu compañía, tiene que ser una empresa en este caso que tú requieras que tú no tienes ese servicio. Un ejemplo te puedo citar, una empresa de seguridad. O sea, Sí. la empresa de seguridad te puede otorgar en este caso un servicio que se considera en este caso necesario para una compañía, pero ese servicio, ese contrato que tú vas a firmar, que no va a ser un contrato laboral, sino un contrato de servicio profesional, va acompañado de ciertos requisitos, por ejemplo, del famoso REPSE, ¿no? Que es el registro de empresa especializada, donde a final de cuentas yo paso todo mi proceso ante la Secretaría del Trabajo Federal y presento toda la información que requiero para otorgarle a tu empresa, en este caso, un servicio especializado, ¿no? Como es el tema de seguridad, el tema de construcción, el tema de que sea ajeno, que tú lo ocupes precisamente momentáneamente, ¿no? En tu compañía, ¿no? Perfecto. Esa es la forma que tú vas a cumplir con todos los requisitos necesarios para que te autoricen entrar como una empresa especializada. Esa reforma fue muy debatida en parte, pero a la vez yo siento que fue favorable. Sí, es cierto. O sea, hay muchas empresas y te comparto que a mí me tocó como presidente de Junta de Conciliación en su momento dado que obtenías una resolución muy bonita de varios millones de pesos para varios trabajadores, pero cuando ibas, la empresa, no, pues yo no tengo nada. Sí. O sea, yo ni tengo ni todo el inmueble lo rento, el material no es mío. ¿Y qué pasaba? Pues a final de cuentas un trabajador se quedaba sin derechos, ¿no? Sin derechos, exactamente. Tú ibas ante el seguro, o sea, no, pues nunca me inscribió, ¿no? Pues la empresa ni existe, ¿no? O sea, me Sí. refiero registrada con nosotros, ¿no? Sí. Y básicamente está creada en papel, fiscalmente. Tenías tu nómina ahí, en este caso, como empleador, y pues no estás haciendo derechos a la parte trabajadora, ¿no? Es que se me hace un abuso porque hay empresas que pues contratan a estas contratadoras de empleados, pero al final de cuentas te contratan, pero no tienes derecho a todo, utilidades. Claro, es correcto. demás, ¿no? Ajá. Sí. Es como si fueras un emprendedor. Exacto. Y bueno, no tienes participación laboral. Entonces, cuando piensas tú, era mi comentario al principio, que llevas un contrato laboral, pues no procede y no tienes derecho a reclamar nada porque no es un contrato laboral. Sí, es correcto. Entonces, Así es. yo siento que estriba de un engaño al principio. Sí, claro. No, por no informarnos. Sí, claro. Estas reformas que se han dado, fíjense, la diferencia del trabajo, les compartí antes de iniciar, que han sido muy benéficas, en este caso por la parte trabajadora también igual, aunque sean golpeadoras para el sector patronal, Sí. por el tema en este caso de incrementos de costos, hablamos que el salario mínimo incrementó pues al doble en el inicio de esta administración federal, posterior a ello pues ha tenido un incremento anual, ¿no? Entonces por lógica también igual tiene una afectación a las empresas, ¿no? Claro. Pero también igual el tema que ha sido muy acertado, el tema de los outsourcing, que yo comparto que no puedes dejar a una persona sin sus derechos laborales. Así es. Fue muy bueno a final de cuentas. Sí. El tema de la impartición de la justicia laboral con el nuevo esquema también. En esa parte. Entonces ha sido unas cuestiones que han sido de alguna manera pues, benéficas en este caso por la parte trabajadora, ¿no? Ahora continuamos nuestra plática, pero antes, información que tienes que tener a la mano. Te la damos aquí, en Notas Constructivas. El REPSE, el Registro de Prestadora de Servicios Especializados u Obras Especializados. ¿Para qué sirve este registro? Para contar con un acervo vigente, estadístico y de control que permita identificar, registrar, regular y fiscalizar a las personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas a través de un padrón público de servicios especializados u obras especializadas. Ya tienes la información. Ahora continuamos con nuestra plática constructiva. Ahorita con las nuevas normas o disposiciones que hablamos nosotros, del hecho que tú eres discriminado, en el caso, por ejemplo, en el caso de gestación, ¿no? Que sufres acoso laboral, acoso sexual en tu trabajo. El hablar nosotros primero, previo, precisamente estructurarlo internamente en la empresa es correcto. Es decir, yo puedo ir con mi jefe inmediato a citarle y decirle, ¿sabes qué?
te presento un escrito donde soy sujeto, en este caso, de acoso sexual o laboral por parte de un compañero, inclusive un compañero de trabajo necesariamente tiene que ser tu jefe, ¿no? Y la empresa inmediatamente tiene que activar ese código, en este caso de poder investigar qué es lo que está pasando y a llegar a un punto si efectivamente el trabajador está siendo lesionado en sus derechos como trabajador y como persona, ¿no? Por el principio pro persona también igual es muy importante, ¿no? Porque de lo contrario, si el patrón no hace absolutamente nada respecto a eso, y te voy a poner un caso muy directo. Si hablamos de una mujer en estado de embarazo, de gestación, yo tengo un contrato, a lo mejor un contrato de 3 meses con ella en lo particular, y esta persona, bueno, me entero yo al mes y medio que está embarazada. ¿Qué pasa muchas veces? Que es un tema que insisto mucho que nosotros hablamos y que no sugerimos, pero muchos patrones dicen, bueno, pues lo voy a hacer. ¿Sabes qué? Pues te voy a adelantar tus otros 15 meses y medio, te voy a pagar y ya no te quiero aquí porque estás embarazada. No quiero tener esa carga, ¿no? Entonces, este nuevo sistema laboral permite a una mujer en estado de gestación, al ser discriminada en ese aspecto, demandar directamente. No requiere ir al centro de conciliación, no requiere buscar su constancia de no conciliación, simplemente va a citar en su demanda: fui objeto de discriminación por mi estado patológico actual o lo que representa en este caso el estado de gestación, y automáticamente el juez le va a dar entrada a la demanda inmediata. ¿Qué pasa en esa parte? Bueno, muchas veces se genera un conflicto ya en la empresa por no haber de alguna manera llevar a cabo un proceso interno correcto. Si está en estado de gestación, bueno, pues que termine su estado de gestación, cubre sus incapacidades con otro contrato, con otra persona, y tiene derecho a regresar. Es un derecho en este caso de la mujer, y es un derecho que prevalece en la propia ley como un trabajo especial, es decir, cuidado especial, perdón, donde habla precisamente que el patrón deberá cuidar muy precisamente el estado de gestación de las mujeres, proporcionando las herramientas necesarias para trabajar a gusto en tu empresa. El empresario tiene que cambiar, aventarse una radiografía dentro de su empresa y revisar qué es lo que a lo mejor está mal, ¿no? Probablemente yo puedo tener una persona que contraté como jefe porque para mí como empresa pues se me hace muy bueno, pero directamente con el trabajador no, ¿verdad? Claro. Es una persona grosera, que insulta, que espérame, yo soy el jefe y tú eres el trabajador. O sea, no debe pasar eso. Sucede mucho. Sí, no debe pasar eso. Y contrario a ello, el trabajador tiene todo su derecho para poder levantar la mano y denunciarlo. En este caso, ahorita actualmente hablamos nosotros que está la norma 35, que es un factor de riesgo psicosocial, donde a final de cuentas hablamos nosotros que el trabajador deviene de un clima precisamente también igual de estrés laboral, en lo particular, que ya está considerado como por parte de Seguro Social dentro de la tabla de enfermedades. O sea, que a final de cuentas, si tú sufres esa parte, te puedes incapacitar el Seguro Social y te puede tomar una pensión. Si efectivamente deviene de una situación tan complicada, en este caso, que se puede dar una compañía, ¿no? Una empresa. Alberto, siempre he dicho que uno tiene que ser agradecido con quien te brinda trabajo, pero también creo yo que la empresa debe ser agradecida con quien te está prestando lo más valioso que uno tiene, que es el tiempo. Ahora, Coparmex reúne a empresarios de todo tipo. Así es. ¿Qué hacen con las empresas o empresarios con poca ética profesional? Fíjate que efectivamente, como tú refieres, uno de los principales valores precisamente es la ética, ¿no? El respeto, en este caso los derechos de los trabajadores. Siempre hemos ido, y se insiste mucho de la mano con los trabajadores, porque son a final de cuentas quien te apoyan dentro de tu compañía. Tú eres el portador de una fuente de empleo, pero también ellos son el portador, en este caso, del resultado, de la productividad, del resultado que tú puedas tener en tu compañía. Si nosotros no cuidamos ese tipo de supuestos, a final de cuentas, si yo lo reflejo en la productividad, un trabajador que va cansado pensando, híjole, mi jefe me va a estar gritando, me va a tratar mal, no te va a producir. Va a ir únicamente por salario diario y de ahí no te va a producir. Pero en el tema de Coparmex, te comparto un poquito. Somos prácticamente entre 38,000 a 40,000 empresas a nivel nacional, porque la Coparmex es de manera nacional, donde están afiliadas a un sindicato patronal, y con la finalidad precisamente de preservar sus derechos como empresarios, pero también preservar los derechos de los trabajadores, ¿no? La parte de inclusión, la parte en este caso que tiene que ver con darle la oportunidad a una mujer que se desarrolle en tu empresa, es bien importante. Son valores que a final de cuentas como Coparmex nosotros buscamos siempre que sean respetados y que tú lo puedas divulgar. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Bueno, nosotros hemos sido muy insistentes en conferencias, temas que manejamos por semana muy seguido ante prensa, de hablar en este caso el respeto a los derechos del trabajador, respeto a los derechos en este caso de los seres humanos que somos, ¿no? Muchas veces también igual hablamos de posicionamientos y los damos a final de cuentas a nivel nacional, a través de las diferentes comisiones que hay, cuando consideramos, bueno, que las políticas actuales no son las correctas, ¿no? Somos apartidistas, no estamos a favor de ningún partido, simplemente levantamos las manos cuando hablamos que vas a golpear al sector empresarial con temas de impuestos o temas fiscales, pero también a final de cuentas al trabajador, pues hay que ayudarlo, ¿no? O sea, no puedes hablar que en este caso con un salario mínimo sea suficiente para cubrir una canasta básica, ¿no? Cuando sabemos que la canasta básica la par va subiendo, ¿no? O sea, sube el salario mínimo y te suben también la canasta básica. Entonces, es un escenario que pues difícilmente lo vamos a poder
controlar, ¿no? Sí. En ese esquema, insistimos, te repito, que cualquier modificación que se haga a la ley federal del trabajo sea correcta, pero que se analice primero un esquema económico de una compañía para evitar un cierre, ¿no? Claro. Que se pueda dar más adelante, ¿no? Sería como nuestro equivalente al AMPI, ¿no? O a PITA. Sí, Coparmex. exacto. Así es, alguien que regula y que vigila pues que estas normas también éticas se cumplan. O sea, muchas veces el empleador cambia equipo, en este caso, ¿no? De administrativo, ¿no? Y el gerente de recursos humanos dice, bueno, yo quiero traer gente a lo mejor, pues, que considera que a lo mejor mayor productiva que la que tiene, ¿no? Pero en esa parte los derechos del trabajador se deben de respetar siempre, ¿no? O sea, si yo hablo de una terminación sin justificación, estaría obligado a pagar al trabajador sus 3 meses de salario, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y la parte proporcional de prima legal de antigüedad. Esta última prestación se genera por el solo hecho, en este caso, bueno, de tú iniciar tu contratación, pero tiene un requisito especial que lo marca la ley. Debes de cumplir 15 años para poder tener derecho a ella. Pero hablando de una terminación no justificada, está obligado el patrón a pagar también en la parte proporcional de los años que ha tenido el trabajador, esa parte, en este caso, la prima legal de antigüedad, que son 12 días por año, ¿no? Entonces ahí hablamos nosotros que la única opción del trabajador es decir, bueno, si me estás liquidando al 100%, pues no tengo nada para dónde hacerme un lado, pues a mí págame, dame mi lana y me voy, sin problema alguno. Pero si hablamos nosotros que también existe el esquema de negociación, que es muy válido, si el trabajador ve y si sabes que, bueno, la empresa económicamente no anda bien, no me puede pagar el 100%, yo le pongo sobre la mesa el 50% de sus prestaciones, pues ya sea una opción del trabajador que las aceptaron o no. Pero siempre insistiendo mucho que si hablamos nosotros, que si nosotros invocamos una terminación sin justificación, nuestra obligación como empresa es pagar. Alberto, existe una certificación que en los últimos años está sonando mucho, que es Great Place to Work. Yes, ¿no? así es. Y bueno, reconoce una manera favorable a las empresas. Yo he realizado las encuestas y creo que está muy instruida a favorecer a la empresa. Pero cuando vemos una empresa que tiene demasiada rotación de empleados, ¿ahí qué pasa? Pues no habla bien de en este caso como compañía, ¿no? Así es. Digo, yo creo que hay que ver también desde el punto de vista de las plazas, en este caso de cada lugar. Por ejemplo, Tijuana es una plaza muy rotativa en este caso, ¿no? Sí. Sobre todo en el tema maquilador, ¿no? Ensenada es un poquito más arraigada, Mexicali trae otra visión diferente. Pero ese tipo de certificaciones, como tú refieres, hay que cumplir ciertos requisitos muy esenciales en este caso, que habla de la permanencia también de los derechos del trabajador. O sea, esa certificación te dice, bueno, yo tengo un trabajador, si yo tengo 10 años de una empresa, porque esta empresa me gusta, estoy haciendo lo correcto y a final de cuentas estoy bien desarrollando mi trabajo de manera favorable y mi patrón me está respetando también igual, ¿no? Pero si hablamos nosotros de que te otorgan una certificación y que es mucha rotación y que es violación de derechos, pues a final de cuentas, bueno, no fue una cuestión que se analizó correctamente para otorgar ese tipo de certificaciones, ¿no? Te habla esta nueva reforma que se va a crear un fideicomiso para cuidar tú, en este caso, tu dinero y que el día que tú te vayas a retirar o algo, no esté ese dinero y lo puedas ser sujeto de devolución. Pero también hay otros supuestos que te dice también igual, no muy claro ni muy preciso, que cuando tú lo solicites, si hay dinero te lo van a devolver. Y si no hay dinero, pues no te lo van a devolver, se entiende esa parte. Entonces, esa es de alguna manera la preocupación por el ciudadano. Oye, pues yo duré 40, 50 años, o sea, aportando precisamente para tener una pensión digna, me retiro a los 70, al final de cuentas, si puedo yo ver que pues a lo mejor mi dinero no está con lo que yo junté, porque hablamos que los afores traen unas cantidades muy fuertes, o sea, gente que ahorró hasta 600,000, 700,000 pesos, 1 millón de pesos durante todo este tiempo, ¿no? Entonces, lo que el gobierno va a hacer, o ya en este caso está decidido hacer, lo va a pasar un fideicomiso para poder de alguna manera generar alguna utilidad, se entiende, del Tren Maya, o en este caso del aeropuerto también, del AIFA, también igual, donde supuestamente la utilidad que se pueda generar, bueno, pues se va a pasar ahí. Son proyectos que todavía no sabemos que hemos visto nosotros que no han, que están en riesgo, exactamente. Entonces, es un supuesto que se está dando, ¿no? Pero tú tienes que autorizarlo. ¿O no, simplemente el gobierno lo toma? ese fue el detalle, que porque ahorita traemos a nivel nacional alrededor de 900 amparos, porque no hubo ninguna consulta, no hubo ninguna autorización de tu parte para disponer de ese dinero, ¿no? Gracias por escuchar nuestras pláticas constructivas. También queremos escucharte. Comunícate y sigue nuestras redes sociales. Te esperamos en nuestro siguiente episodio de Pláticas Constructivas. Hasta luego.